Bienvenido a Zona Audio Novelas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta gran comunidad. No olvides apoyarnos en Patreon y Ko-fi para que podamos seguir trayéndote más historias increíbles. Prepárate, la historia está a punto de comenzar. Capítulo 51. Los Lego están enojados. Ultraman relató la situación del mundo de la chica mágica Madoka en su totalidad. Desde la existencia de la raza Kyubey, pasando por el mecanismo contractual de las chicas mágicas, la verdad sobre la piedra del alma, el destino irreversible de convertirse en bruja, hasta llegar a esa gran razón de la que habló Kyubey: retrasar la muerte térmica del universo. Ultraman no ocultó ningún detalle, incluyendo cómo había aplastado a Kyubey innumerables veces sin ningún efecto, el verdadero poder que la civilización podría estar ocultando y el hecho de que en realidad no sabía cómo resolver completamente el problema. El aire se congeló de repente, luego Superman y luego Batman guardaron silencio por un segundo. Entonces, apretaron los puños simultáneamente. La garra de Lego Batman emitió un chasquido seco, y los nudillos de Lego Superman se pusieron blancos de tanto apretar el puño. La desaparición del universo es una parte inevitable de la ley natural. ¿Por qué hay que detenerla? ¿Con qué derecho depositan sobre sus hombros la supervivencia de todo el universo? ¿Con qué derecho sacrifican a un grupo de niños? Lego Superman ya estaba muy enfadado. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz roja, un carmesí encendido por el fuego de la justicia, desprovisto de impurezas. El valor de la vida reside en su subjetividad e irreductibilidad insustituibles, no en aras de la supervivencia del universo. La voz de Lego Batman era baja y fría, como si estuviera leyendo un veredicto final irrefutable en un tribunal. El supuesto sacrificio necesario, en palabras de Kyubey, es esencialmente una gran estafa en nombre del significado. Han intercambiado conceptos. Presentan los medios como fines y embellecen el saqueo como contribución. La voz de Lego Superman resonó de nuevo. La supervivencia del universo está destinada a nutrir la vida y proteger la dignidad, no al revés. Sacrificar la dignidad a cambio de una existencia fría. Lego Superman ya flotaba, a unos metros del suelo, su capa roja ondeando sin viento, sus ojos brillando cada vez más, deseando poder correr a ese mundo ahora mismo para enfrentarse a Kyubey. Esa detestable raza alienígena ha invertido los fines y los medios. La vida misma es el significado último. Ultraman se quedó inmóvil, mirando las dos figuras de Lego que tenía delante, las cuales no eran más altas que sus dedos en comparación con su cuerpo original. Uno flotaba en el aire, con los ojos ardiendo en una luz roja furiosa. El otro permanecía en el suelo, pronunciando el juicio más resonante con el tono más tranquilo. Ultraman sintió de repente que ante él no estaban las versiones Lego de los superhéroes, sino el Superman y el Batman reales y convencionales, no, eran los auténticos. Qué deslumbrantes, dignos de ser llamados superhéroes, pensó Ultraman en silencio para sí mismo. Entonces, Lego Batman se giró lentamente, con sus lentes blancos fríamente fijos en el rostro de Ultraman, y su voz fue extremadamente baja. ¿Es esto lo que tú y la dueña del grupo, Kina, estaban discutiendo en secreto por mensajes privados? ¿Por qué no me lo dijiste, siendo Batman? Lo siento, Ultraman bajó la cabeza, sin ofrecer ninguna excusa. Él y Kina, en efecto, no habían considerado pedirle a Lego Batman que resolviera este asunto antes. No era falta de confianza, sino una sensación instintiva de que una figura de bloques de un mundo infantil probablemente no podría ser de mucha ayuda. Había subestimado los Legos. Además, el propio Ultraman tenía una conciencia muy débil de buscar cooperación, tomando instintivamente el asunto por su cuenta, incluso sabiendo que podría estar indefenso. ¿Puedes negociar con ellos?, preguntó Lego Superman, con las manos en las caderas y un tono serio. Aunque su filosofía suena grandiosa, en esencia no tiene sentido. ¿Puedes convencerlos de que se rindan? Ultraman negó con la cabeza. Han influido en toda la historia del desarrollo humano en ese mundo. No se rendirán fácilmente. Además, no estoy seguro de que mi poder pueda resistir a toda su civilización. Dios mío, otro yo. ¿En qué estás pensando? Lego Superman flotó hasta Ultraman, levantó su mano con garra de Lego y le dio una palmadita suave en el hombro. El gesto fue ligero, pero firme. Está claro que tienes compañeros. Si no puedes hacerlo solo, puedes pedirles a todos que te ayuden juntos. ¿Acaso al Batman del otro mundo también le gusta trabajar solo? Al oír esto, Lego Batman añadió instintivamente: ¿no pediste ayuda al Batman de tu mundo? Ultraman guardó silencio por un segundo. En su mundo no existía Batman, solo un hombre burro que se pasaba el día planeando festivales de música y turismo.
Además, estaba claro que esta crisis no era algo que un Batman cualquiera pudiera resolver. El nivel tecnológico de Q-Bay superaba con creces al de la mayoría de las civilizaciones alienígenas del universo DC, y sus métodos eran más encubiertos. Ultraman no respondió a esta pregunta, simplemente retomó el tema. Lo siento, actualmente no tenemos forma de que nadie que no se haya unido al grupo de chat pueda viajar a ese mundo. Ultraman miró a Lego Superman con tono de arrepentimiento. Al ver a Superman y Batman frente a él, quienes mostraban plenamente la verdadera naturaleza de los héroes, Ultraman expuso lentamente su idea. Así que tengo un plan. Este plan necesita tomar prestado el poder de tu mundo, tomar prestado el poder de Lego. Lego Batman y Lego Superman intercambiaron miradas, sin comprender de inmediato lo que este Superman de otro mundo intentaba decir. Mami Tomoe estaba sentada junto a la ventana del aula, con la mirada fija en las banderas que ondeaban en el patio de recreo, y una sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios, una sonrisa que ni siquiera ella misma había notado. En la mente de Mami Tomoe, la escena más memorable de la noche anterior se repetía una y otra vez. El profesor Clark estudiando durante varios minutos los ángulos mecánicos de la máquina de garras en la sala de juegos, y la sonrisa triunfal que lucía cuando finalmente logró atrapar un osito de peluche. El profesor Clark es como un niño. Mami Tomoe miró al osito que tenía en las manos, tocándole suavemente la barriga redonda con el dedo. Atesoraría esa muñeca durante toda su vida. La próxima vez, sería genial que la señorita Saeko y Kina vinieran a jugar con nosotras también. Mami miró la pantalla del grupo de chat que tenía a la vista, pensando en silencio para sí misma. Es genial poder entrar en este grupo de chat, poder conocer a todos, hacerme amigo de todos, poder conocer a Superman, es simplemente genial. Mami Tomoe recordó cuánto tiempo hacía que no sentía ese tipo de felicidad. La última vez que tuvo esa sensación fue cuando estaba con Kyoko Sakura. La imagen de aquella chica pelirroja apareció fugazmente en la mente de Mami Tomoe. En aquel entonces, Kyoko Sakura no era tan fría y dura como ahora. La perseguía gritando Mami Senpai, se emocionaba todo el día porque aprendía una nueva habilidad y, después de derrotar a una bruja, se sentaban juntas en la azotea compartiendo bocadillos comprados en la tienda de conveniencia. Entonces la escena cambió. Kyoko Sakura experimentó un gran cambio. Perder a un familiar en un accidente y perder a un familiar por tu propia culpa son dos cosas diferentes. Cuando Kyoko Sakura dijo eso aquel día, su tono era tan frío como un cuchillo. Entonces Kyoko Sakura se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí solo una silueta, y a partir de ese momento, Mami Tomoe fue la única que quedó en mi taquiara. Mami Tomoe miró al osito de peluche que tenía en sus manos, en silencio, pensando en silencio en su corazón. Kyoko Sakura, espero que estés bien. 52. Capítulo 52 ¿Es Clark Superman? Saeko miró a Superman y a Lego Batman, que habían aparecido ante ella una vez más. No habían estado fuera mucho tiempo, pero cuando regresaron, el ambiente entre ellos dos había cambiado claramente. Saeko no sabía a dónde habían ido ni de qué habían hablado, pero pensó que debía de ser para ayudar a los demás, tal como siempre hacía Superman. Saeko, tu tiempo casi se acaba, ¿no es así? Ultraman miró a las dos mujeres comunes que tenía delante, con tono serio. Prepárense. En cuanto localicemos su ubicación, acudiremos de inmediato a su lado. Sí, te creo. Respondió Saeko con decisión, pero no entregó toda su esperanza como lo había hecho en el pasado. Pero, por favor, ten también algo de fe en mí. Antes de tu llegada, haré todo lo que esté en mi mano para protegerme a mí mismo y a mi compañero. La mirada de Saeko era firme, no la de alguien al límite, sino más bien serena y equilibrada. Era como si dijera, sé que vendrás, pero no quiero quedarme aquí esperando. Ultraman miró a la chica y asintió con cierta impotencia. Desafío de supervivencia. Él no sabía a qué tipo de mundo sería transportada, ni a qué tipo de peligros se enfrentaría. Si fuera ese tipo de modo espacial de Dios principal al estilo frasco de insectos, aunque podría haber más oportunidades, pero para una chica de instituto común y corriente y una enfermera escolar que se enfrentan a un reto de supervivencia, ¿cuál sería el resultado? Ultraman no se atrevía a pensarlo. Shizuka Marikawa se quedó a un lado, mirando primero a Superman y luego a Saeko. Inclinó la cabeza, percibiendo claramente que el ambiente se había vuelto muy tenso, pero sin saber qué decir, simplemente se quedó en silencio junto a Saeko. Entonces, haga los preparativos lo antes posible. Ultraman dijo con seriedad y, como por arte de magia, sacó de detrás de él una serie de artilugios sin nombre, grandes y pequeños, cuidadosamente dispuestos sobre la mesa.
He preparado algunos artículos básicos de autodefensa para ti, comenzó a explicar Ultraman. Kina dijo que el desafío podría emparejar mundos de diferentes niveles de dificultad según la fuerza de los participantes, así que solo puedo configurarlos al límite mínimo para evitar aumentar la puntuación, lo cual sería perjudicial para ti, Ultraman explicó con un fingido sentimiento de culpa, con una expresión impecable y un tono sincero, luciendo exactamente como un Superman confiable que estaba sumamente preocupado. Ultraman añadió en silencio para sí mismo. Por favor, Saeko, de verdad no puedo permitir que te pase nada, tu mundo es el santuario que he elegido. Si el antimonitor realmente desciende, si Tierra 3 realmente no puede escapar, este será mi último recurso. Ultraman sabía que, como persona egoísta que era, no tenía mucha bondad pura que desperdiciar. Cada pizca de ayuda que les prestó a estas chicas fue calculada, pero, dejando de lado los cálculos, aún tenía la esperanza de que estuvieran a salvo. Saeko asintió, luego agarró la muñeca de Shizuka Marikawa, que seguía examinando el equipo con curiosidad, y la arrastró a la habitación contigua. ¿No puedo ponerme esta prenda? Es muy bonita, profesora Shizuka, esto no es un juego. Debemos usar ropa que nos permita movernos con facilidad y ser responsables de nuestras propias vidas. Espera, ya sé, me lo pondré yo mismo, no me tires de los botones. Ultraman no prestó atención a la interacción cambiante entre las dos mujeres de la casa de al lado. Se acercó al dispositivo de detección de tránsito construido con bloques de Lego, y su mirada se posó en la densa matriz de luces indicadoras y antenas. Él mismo había fabricado dispositivos similares y había llevado consigo instrumentos de vigilancia cuando viajaba al mundo de Saeko y al mundo de Mami Tomoe. Pero aparte de registrar algunos datos ambientales intrascendentes, esos instrumentos no tenían casi ni idea de los principios de funcionamiento del grupo de chat, y estaba claro que tampoco tendrían ningún efecto en este supuesto desafío. Ahora solo le quedaba esperar que las reglas de Lego World pudieran obrar un milagro. Pensar que he empezado a depender de los demás, realmente no estoy acostumbrado a esto, Ultraman se dijo en silencio a sí mismo, y luego apartó la mirada. Tras un rato de trabajo, todo estaba listo. Saeko se había puesto ropa informal oscura que le permitía moverse con facilidad, y su larga melena estaba recogida en una pulcra coleta. En su muñeca llevaba el reloj de defensa personal que Superman le había regalado, y en su cintura colgaba la katana que ella misma había pulido. Shizuka Marikawa también se había cambiado a zapatos planos y pantalones deportivos, llevando a la espalda una pequeña mochila llena de suministros médicos, con una expresión inusualmente seria. La cuenta regresiva llegó a 0. Una luz de origen desconocido envolvió a las dos personas que se encontraban en el centro del dispositivo de teletransportación. Tras disiparse la luz, el centro del dispositivo quedó vacío. Superman. Saeko, ¿estás bien? Kina. ¿Ya ha comenzado el desafío de Saeko? Espero que todo salga bien. Mami Tomoe. Señorita Saeko, ¿cómo está? El grupo de chat permaneció en silencio. Saeko Busujima no respondió. Kina miró el mensaje que había enviado en la pantalla, se recostó lentamente en su silla y sus dedos se deslizaron del teclado. Lo siento, no pude ayudar en nada otra vez. Ultraman estaba de pie junto a Lego Batman, observándolo mientras tecleaba rápidamente en la consola de control del dispositivo. Las manos con garras de Lego Batman producían un denso sonido de clic en una pieza que se asemejaba a un teclado, y el flujo de datos en la pantalla se desplazaba a una velocidad difícil de seguir a simple vista. Al cabo de un rato, Lego Batman detuvo sus acciones, giró la cabeza para mirar a Ultraman y luego negó con la cabeza. La señal desapareció. El seguimiento falló. Ultraman bajó lentamente los brazos que tenía cruzados sobre el pecho y finalmente dijo: ¿Eso es todo lo que podemos hacer, rezar? Ultraman apretó ligeramente los puños, sus nudillos emitiendo un leve sonido. Esta sensación de impotencia, la odio de verdad. Madoka, Sayaka Miki estaba parada en la puerta de la escuela. No se apresuró a acercarse como solía hacerlo. Simplemente se quedó allí, con una expresión seria que Madoka Kaname rara vez veía en su rostro. Sayaka, Madoka Kaname se detuvo en seco, las imágenes de ayer pasaban incontrolablemente por su mente. Ese extraño grito de auxilio, ese túnel completamente oscuro, esa criatura blanca que no se parecía ni a un gato ni a un perro, y esas enredaderas espeluznantes, y el profesor Clark que se paró frente a ella y le dijo que corriera primero. Aunque, al enfrentarse a la desesperación, el héroe de los cuentos, Superman, apareció, los protegió a ambos y les dijo que el profesor Clark también estaba bien. Pero precisamente por eso, las dos chicas estaban llenas de dudas y preocupaciones sobre la experiencia del día anterior.
Madoka, vamos a comprobar rápidamente el estado del profesor Clark. La voz de Sayaka Miki era unos decibelios más baja de lo habitual, como si estuviera hablando de algo que los demás no podían oír. Sayaka Miki hizo una pausa, movió los labios 2 veces y, como si ya hubiera tomado una decisión, expresó el pensamiento que había estado rondando en su cabeza toda la noche. En realidad, creo que el profesor Clark podría ser el Superman que nos salvó ayer, ¿eh? Los ojos de Madoka Kaname se abrieron de par en par. 53. Capítulo 53. Asesoramiento psicológico. Carl estaba sentado en un rincón del despacho del profesor, con una taza de café en la mano y la mirada fija en el libro de texto extendido sobre el escritorio. El superoído de Carl ya había captado automáticamente 2 voces familiares, Madoka Kaname y Sayaka Miki, que caminaban en esa dirección. Las 2 chicas estaban hablando de una pregunta que a él no le sorprendió en absoluto. ¿Es el profesor Clark realmente Superman? Efectivamente, en las obras relacionadas con Superman, el disfraz de usar gafas no tendría mucho efecto, ni siquiera se molestó en cambiar una sola letra del nombre Clark Kent. Bien podría haber impreso el escudo con la S en su frente. ¿Sería extraño que no levantara sospechas? Bueno, la verdad es que este tipo de juego de rol es bastante divertido. Carl cogió su café y dio un sorbo, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. De todos modos, no tenía intención de ocultárselo a esas 2 chicas por mucho tiempo. La identidad de Superman es una tarjeta de presentación muy útil, un símbolo que puede infundir esperanza, mucho más útil que el título de Ultraman. Los pensamientos de Carl volvieron brevemente a aquella reunión en Lego World no hacía mucho. Frente al mismísimo Superman, aquella versión Lego de la figura roja y azul le dio una palmada en el hombro con una mano en forma de garra y le dijo: «Todavía tienes compañeros». En ese momento, probablemente sintió lo más cerca que había estado de la palabra honor desde su transmigración. Si Carl finalmente no pudo sacar la tierra en la que vivía del universo DC, al menos pudo luchar codo a codo con el Superman del universo principal y golpear con el codo a los enemigos que querían destruirlo todo. Hablando del universo principal de Superman, el manga actual está progresando en la era de los nuevos 52. Esa versión de Superman no lo tuvo fácil, sus padres adoptivos murieron en un accidente automovilístico, su identidad como persona común era menospreciada por quienes lo rodeaban, e incluso su historia romántica estaba ligada a Wonder Woman en lugar de a Lois. Al final, murió, se fusionó con el Superman del universo principal del pasado y desapareció por completo. Carl negó con la cabeza, queriendo deshacerse de esos pensamientos excesivos. Los personajes de DC son bastante infelices, constantemente reiniciados. Quizás algún día él mismo se vea envuelto en algún reinicio importante, incapaz incluso de conservar sus recuerdos más preciados como transmigrador. Olvídalo, deja de pensar en ello, vive el presente. Carl comenzó a repasar mentalmente la lista de chicas mágicas existentes en Mitakiara. Madoka Kaname aún no había firmado ningún contrato, ya se había puesto en contacto con Omura Akemi, el estado mental de Mami Tomoe había mejorado bastante, y en cuanto a las 2 restantes, también se había puesto en contacto con Kyoko Sakura, y luego estaba Sayaka Miki. El núcleo del problema de Sayaka Miki radicaba en 2 cosas: su amor no correspondido por su amigo de la infancia, Kyosuke Kamihou, y un sentido de la justicia excesivamente intenso. Ya había intervenido en secreto en el primer asunto. Si todo salía bien, la mano de Kamihou debería ser operada muy pronto. Mientras la mano de Kamihou estuviera curada, Sayaka Miki no necesitaría pedir un deseo para convertirse en una chica mágica con el fin de curar su brazo. Pero eso no bastaba, el segundo asunto era el verdadero peligro oculto. Esta chica tenía un sentido de la justicia casi santo. Cada vez que oía amor y justicia, se lanzaba sin dudarlo, y a eso se sumaba una pulcritud mental un tanto excesiva. Él tenía que vigilarla de cerca. Él, un supervillano, se había visto obligado a convertirse en consejero psicológico para chicas adolescentes. Realmente no era fácil sobrevivir. Carl negó con la cabeza. Se oyeron leves pasos desde la puerta de la oficina. Carl levantó la vista y vio a Omura Akemi. La chica de cabello negro estaba de pie junto a la puerta, con una mano apoyada en el marco y la otra colgando a su costado, con los dedos ligeramente curvados. Su expresión seguía siendo esa mirada fría de mantener a la gente a distancia. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Carl le sonrió, sin presionarla, simplemente esperando en silencio. «Está bien, Omura Akemi, podemos hablar despacio». Carl mantuvo la voz muy suave. Ya había notado el cambio de la chica.
No había activado directamente la parada del tiempo como solía hacer, sino que se dirigió a la puerta de la oficina del profesor como una estudiante cualquiera. Para Omura Akemi, esto ya suponía un gran cambio. Profesor Clark, la voz de Omura Akemi tenía un leve temblor imperceptible. Ella no sabía si su acción podría realmente generar un cambio. En sus recuerdos, cada intento de cambiar había terminado en fracaso, pero por un instante en su corazón, realmente por un instante, sintió que esta vez podría ser diferente. Está bien, estoy aquí, Superman está aquí. Carl se quitó las gafas de montura negra que llevaba en el puente de la nariz, y sus ojos azules se veían excepcionalmente claros bajo las luces fluorescentes de la oficina. Esos ojos reflejaban la figura solitaria de Omura Akemi. No había escrutinio, ni lástima, solo una especie de calma serena que invitaba a confiar en ella. Omura Akemi bajó la cabeza, su flequillo cubriéndole los ojos, y luego dio medio paso hacia un lado, cediendo el paso a la puerta. Carl se levantó, cerró el libro de texto y la siguió fuera de la oficina. Sus figuras que se alejaban parecían las de un profesor y un alumno cualquiera participando en una charla perfectamente normal después de clase. Tener que resolver problemas a nivel de la supervivencia del universo, al mismo tiempo que se solucionan los problemas de salud mental de las adolescentes, eso es probablemente lo que Superman debería hacer. Al hacer esto, estoy un poco más cerca del verdadero Superman, pensó Carl en silencio. Al mismo tiempo, al otro extremo del pasillo, Mami Tomoe acababa de doblar la esquina de las escaleras, con ganas de ver al profesor Clark. Entonces Mami Tomoe vio la espalda del profesor Clark, así como a la chica de pelo negro que caminaba a su lado. Omura Akemi, la nueva chica mágica de esta ciudad que Kyubei había mencionado antes, los dos caminaban uno al lado del otro, como si estuvieran discutiendo algún tema serio. Mami Tomoe se detuvo, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Esta chica mágica ha tenido algún problema? ¿Le falta magia o no puede encontrar una nueva semilla de dolor? Justo cuando Mami Tomoe dudaba si acercarse a saludar, un torrente de pasos apresurados provino repentinamente del otro extremo del pasillo. Madoka Kaname y Sayaka Miki subieron corriendo, jadeando, con el rostro lleno de urgencia. La persona que buscaban estaba justo delante de sus ojos. El profesor Clark estaba hablando con Omura Akemi. El tiempo se detuvo de repente. El bullicio del pasillo se convirtió en un silencio absoluto en un instante. Los estudiantes que corrían en el patio fuera de la ventana quedaron congelados en sus posturas de carrera, y las cortinas, agitadas por el viento, se detuvieron en el aire. Los dedos de Omura Akemi se aferraban con fuerza a la manga de Carl, con los nudillos blancos por la presión. No quería que nadie la viera así en ese momento. Carl permaneció inmóvil, como en el tiempo congelado, sintiendo el tirón en su manga. Delante estaba Mami Tomoe, detrás Madoka Kaname y Sayaka Miki, y a su lado Omura Akemi, que no soltaba su manga. 4 chicas mágicas, la que había firmado, las que no, la que se había reencarnado innumerables veces, se habían reunido en este pasillo al mismo tiempo. Aunque Carl había estado pensando en ayudarlos, no tenía la intención de que los 4 aparecieran en el mismo lugar al mismo tiempo. 54. Capítulo 54. Sus historias. Lo siento mucho, nuestro breve encuentro puede haberle causado muchos problemas. Carl primero se disculpó con la chica de pelo negro que se aferraba a su manga. Omura Akemi alzó la vista hacia la alta figura que tenía delante, moviendo los labios, pero sin que saliera ningún sonido de su garganta. Omura Akemi tenía demasiadas preguntas que quería hacer, pero todas se le habían atascado en la garganta y no podía pronunciar ni una sola palabra. Carl notó su pánico y no la presionó, sino que le ofreció una sonrisa amable y tomó la iniciativa de romper el silencio. Está bien. Permítanme explicarles mi situación en detalle primero. Debido a una casualidad, tuve la oportunidad de comunicarme con personas de otros mundos. A través de esta comunicación, conocí a Mami Tomoe. Omura Akemi ladeó ligeramente la cabeza, y su visión periférica recorrió la figura rubia que miraba hacia ellas no muy lejos. Mami Tomoe estaba allí de pie con una expresión de confusión en el rostro. Entonces conocí a una mujer extraordinaria de otro mundo. Ella conoce tu historia. Carl optó por confesar parte de la verdad, pero con algunos adornos. Después de todo, si le dijera directamente a Omura Akemi que su historia era un anime en otro mundo, sería demasiado complicado de explicar y fácilmente la haría dudar del significado de su propia existencia. En lugar de eso, era mejor crear la imagen de un informante que comprendía otros mundos. Kina, he encontrado una manera de que participes. No lo menciones.
Nuestra historia. Omura Akemi captó con claridad la cantidad de información contenida en esa frase, y sus pupilas se dilataron ligeramente. Quería preguntar algo. ¿Cómo sería el futuro, si Madoka podría salvarse, si todo esto tendría fin? Pero el hombre que tenía delante ya había adivinado sus pensamientos. El futuro se puede cambiar. El futuro a los ojos de los demás no es fiable. La expresión de Carl era muy seria. No la estaba consolando, simplemente estaba afirmando un hecho. En la historia original, el final de Omura Akemi no era malo, pues se convertía en parte de la ley de los ciclos, protegiendo para siempre a la persona que quería proteger a nivel conceptual, pero ese no era un destino que una niña debiera tener que soportar. Omura Akemi guardó silencio por un segundo, luego habló, con una voz más suave que nunca. ¿Vendrás a ocuparte de la noche de Walpurgis? Y no solo eso. Dijo Ultraman sin la menor vacilación, voy a detener por completo las acciones de Kyubey. Omura Akemi abrió mucho los ojos. Detente por completo, no se trataba de derrotar a una sola bruja, ni de sobrevivir a una sola noche de Walpurgis, sino de detener el funcionamiento de todo el sistema de chicas mágicas. Había experimentado innumerables líneas temporales, estrellándose estrepitosamente contra el fracaso al final de cada una. Al final, ni siquiera se atrevió a albergar esperanzas de victoria. Solo quería que aquella chica de pelo rosa superara el mes sin problemas. Y la persona que tenía delante había dicho, con el tono más tranquilo, lo que ella ni siquiera se atrevía a imaginar. Omura Akemi recordaba sus innumerables bucles del pasado. Al principio, seguía llorando, seguía pidiendo ayuda y seguía intentando explicar la verdad a cada uno de sus compañeros. Pero tras fracaso, se dio por vencida con todos excepto con Madoka, dejó de pensar en el futuro y dejó de creer en cualquier milagro. Mientras Madoka no se convirtiera en una chica mágica, mientras sobreviviera la noche de Walpurgis, no quería pensar en el resto, ya no tenía fuerzas para pensar. Has soportado un dolor que no corresponde a tu edad. Eres verdaderamente valiente. Has trabajado duro. Los dedos de Omura Akemi se tensaron bruscamente, pedaleando sola, enfrentándose al mismo final innumerables veces, viendo desaparecer ante sus ojos a la persona más importante innumerables veces. Este tipo de dolor le resultaba difícil de soportar, incluso de adulto. Si hubiera sido por sí mismo, tal vez habría podido apretar los dientes y aguantar, pero por otra persona, Carl admitió que no podía hacerlo. Omura Akemi bajó la cabeza, su flequillo cubriendo todo su rostro. No se atrevió a levantar la vista, no se atrevió a dejar que la otra persona viera su expresión en ese momento. Abrió la boca, su voz temblaba tanto que apenas pudo articular una frase. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Omura Akemi quería preguntar por qué, y también quería dar las gracias. Las dos palabras se le quedaron atascadas y no pudo pronunciarlas por completo. ¿Por qué? Carl desvió la mirada, recorriendo lentamente a todas las chicas presentes. Al final del pasillo, Madoka Kaname y Sayaka Miki se preparaban ansiosamente para acercarse. Más lejos, Mami Tomoe ladeaba la cabeza y las miraba. Carl recordaba que, muchos años atrás, cuando aún era una persona común y corriente en otro mundo, se sentaba frente a una pantalla, viendo las historias de estas chicas, sintiendo ansiedad por su destino y conmovido por su valentía. Yo soy Superman. Así respondió Carl. Se levantó la parada del tiempo y los sonidos volvieron a llenar el pasillo. Carl estaba de pie junto a Omura Akemi, y ambos intercambiaron una mirada. El rostro de Omura Akemi había recuperado su habitual serenidad, aunque un leve rastro de rojo permanecía en las comisuras de sus ojos. Carl sonrió y asintió. Omura Akemi también esbozó una leve sonrisa, luego notó que alguien se acercaba por detrás y se giró lentamente. Esa estudiante transferida solo estaba sonriendo. Así que también tiene otras expresiones. Sayaka Miki tiró de Madoka y trotó hacia ella, justo a tiempo para captar la curva en los labios de Omura Akemi que aún no se había desvanecido por completo. Profesor Clark, ¿está bien? Ayer, la atención de Madoka Kaname era diferente. Inmediatamente examinó a Carl de arriba a abajo, confirmando que no estaba herido. Ayer, la maestra se quedó sola en la barrera de las brujas. Aunque Superman le había dicho que la maestra estaba bien, ella solo se sintió realmente tranquila después de verlo con sus propios ojos. Estoy bien, Miki-san, Kaname-san. ¿Tuvieron algún problema? Carl puso una expresión de desconcierto, con un tono natural. Las dos chicas estaban claramente atónitas, mirándose la una a la otra. Originalmente habían venido para confirmar si el profesor Clark estaba a salvo y si era Superman, pero ahora que estaban realmente frente a él, no sabían cómo sacar el tema.
Sayaka Miki agarró de repente la muñeca de Madoka. Profesor Clark, espere un momento. Madoka y yo necesitamos hablar de algo. La acorraló contra la esquina del pasillo, bajando la voz y con una expresión inusualmente seria. Madoka, no podemos revelar la identidad de Superman directamente. Le causará problemas al profesor, Madoka Kaname asintió. Recordó el anime de chicas mágicas que había visto de pequeña. Las protagonistas protegían el mundo usando identidades secretas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos fingir que no pasó nada? Como si no nos hubiéramos topado con esos monstruos, Madoka Kaname vaciló. Supongo que sí. Quizás solo nos topamos con eso una vez, ¿no es así como lo muestran en la televisión? Una persona común y corriente se enfrenta a una crisis, es salvada por un héroe y luego regresa a su vida normal. Sayaka Miki se cruzó de brazos, intentando hablar en tono de deducción, pero sus ojos decían claramente: en realidad, yo tampoco estoy muy segura. Carl se apoyó en la ventana, usando su superoído para escuchar cada palabra de la conversación. Esas dos niñas, Mami Tomoe había llegado junto a Carl en algún momento, su mirada pasó por encima de su hombro para observar a las dos niñas que susurraban en la esquina. ¿Se encontraron con una bruja y usted la salvó, maestra? Sí, en ese momento yo acompañaba a una de las chicas como una persona común y corriente cuando nos encontramos con una bruja. Carl asintió lentamente. ¿No perdieron la memoria?, susurró Mami Tomoe. Es extremadamente raro que la gente común conserve sus recuerdos tras atravesar una barrera de brujas. Y las personas con esa aptitud suelen ser elegidas por Kyubey como candidatas para un contrato, lo que significa que esas dos chicas también tienen el potencial de convertirse en chicas mágicas. 55. Capítulo 55. Desarrollo posterior. Kina exhaló un suspiro y estiró el cuello y los hombros doloridos. Llevaba varios días viviendo en la base de esta organización oficial, dedicándose exclusivamente al entrenamiento físico, pero aún no se había topado con ningún combate real en el mundo de las sombras. De verdad no hay ningún canal para obtener poder. No es que Kina fuera codiciosa, pero ver a Superman corriendo de un lado a otro apagando incendios en el grupo de chat mientras ella no podía hacer nada la hacía sentir fatal. No parecía para nada una transmigradora. En esas novelas, ¿qué transmigradora no empezó con un don especial? ¿Pero qué hay de ella? Lo único que tenía en la cabeza era un montón de recuerdos fragmentados de la trama, y su condición física estaba por debajo del promedio incluso entre la gente común. En realidad, debería haber ido al mundo de la señora Mami y haber deseado convertirme en una chica mágica. Murmuró Kina en voz baja, e inmediatamente negó con la cabeza. Kina sabía cuál era el precio de ese deseo. Al final, solo fue su falta de valor, no se atrevió a arriesgarse, no se atrevió a luchar y no se atrevió a intercambiar su alma por poder. Fue realmente terrible. Miró la pantalla del grupo de chat que tenía en su campo de visión y suspiró suavemente. El grupo de chat estaba enfrascado en una batalla contra ese supuesto juego de supervivencia del multiverso, y ella no sabía quién ganaría al final. Desde que se unió al grupo de chat, solo había recibido beneficios y ningún inconveniente, así que esperaba que ganara. En cuanto a Saeko, Kina solo podía rezar para que tuviera más suerte que ella. Saeko abrió lentamente los ojos y examinó rápidamente su entorno. Un lugar desconocido, un suelo de hormigón gris y el aire impregnado del olor a polvo y óxido. La primera reacción de Saeko fue llevar la mano hacia atrás. La espada seguía allí, y en el instante en que sus dedos tocaron la empuñadura, su ritmo cardíaco se calmó un poco. No está mal, eres la que tiene mayor aptitud entre este grupo de recién llegados. Una voz femenina desconocida provino de no muy lejos. Saeko se levantó rápidamente y vio a una mujer con una gabardina negra apoyada contra la pared, mirándola de arriba a abajo. Oye, incluso trajiste un arma. ¿Está afilada esta espada? No tengan prisa. Esperen a que sus compañeros, o enemigos, por supuesto, despierten, y entonces les daré la explicación. Por cierto, soy un veterano que llegó unas rondas antes que ustedes, y temporalmente me encargo de guiarlos, recién llegados. El tono de la mujer de negro era informal, como si estuviera presentando un menú del día con descuento en un restaurante, pero su postura era muy deliberada, con su centro de gravedad ligeramente desplazado hacia atrás, lista para reaccionar en cualquier momento. Saeko no bajó la guardia, pero tampoco actuó precipitadamente. Saeko contó rápidamente a las personas. La profesora Shizuka yacía no muy lejos de ella, respirando con regularidad, pero aún no se había despertado.
También había una mujer desconocida tirada en un rincón más alejado, que por su ropa parecía ser una estudiante. La pantalla del grupo de chat seguía visible en el rabillo del ojo, y apareció una serie de mensajes. Se ha detectado una anomalía en la ubicación del miembro del grupo. Se está realizando la depuración correspondiente. Por favor, espere pacientemente. Este problema, en efecto, había afectado al funcionamiento normal del grupo de chat. Saeko respiró hondo, reprimió su inquietud y reveló una mirada decidida. Comenzó a observar el entorno circundante. Un escudo de energía cuadrado, azul y transparente envolvía por completo la zona en la que se encontraban. El escudo de energía tenía una alta transparencia, lo que le permitía ver con claridad la situación exterior. Probablemente se encontraban en el último piso de algún edificio. Esto era algo similar a la inteligencia de flujo infinito que Kina había compilado previamente para ella. Al menos la situación actual aún se encontraba dentro del rango esperado. Gracias, Kina. Saeko pensó en silencio. Haber podido entrar en ese grupo y conocer a tanta gente amable fue la mayor fortuna de su vida. Kyoko Sakura blandió su larga lanza, cuya punta atravesó el cuerpo del último familiar, y luego golpeó y destrozó el núcleo de la bruja. La semilla del dolor cayó del cuerpo de la bruja que se disipaba, y ella la atrapó. El pasillo del hospital volvió a la normalidad, el olor a desinfectante impregnó el aire de nuevo, y una paciente que se había desmayado no muy lejos abrió lentamente los ojos. Era la paciente que vivía en la sala al final del pasillo, la que le había dado una manzana a Kyoko Sakura hacía unos días, cuando ella pasaba por la azotea del hospital. ¿No vas a saludar? Después de todo, tú la salvaste. La voz de Kyubei se escuchó desde atrás. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría pensar eso? Kyoko Sakura ni siquiera giró la cabeza, con un tono rígido. Pero se sintió muy bien, esta sensación de salvar a alguien. Kyoko Sakura murmuró en voz baja, sin dejar que Kyubei la oyera. La criatura blanca que estaba detrás de ella no emitió ningún otro sonido, probablemente se había marchado a algún otro lugar. De todos modos, Kyubei siempre era tan escurridizo, y ella ya estaba acostumbrada. Muy impresionante. El cuerpo de Kyoko Sakura se tensó. Esa voz le resultaba demasiado familiar, profunda, suave y con ese tipo de sinceridad que incomodaba a la gente. Kyoko Sakura giró ligeramente la cabeza y, efectivamente, volvió a ver aquella figura alta, roja y azul, flotando no muy lejos de ella. Maldita sea, ¿por qué está este tipo aquí otra vez? No, ¿hasta cuándo vas a seguir molestándome? Kyoko Sakura se dio la vuelta con disgusto, dejando ver sus colmillos. Ultraman miró a la chica pelirroja y de aspecto áspero que tenía delante, mientras la historia de su vida pasaba por su mente. Sakura Kyoko, una niña destruida por los adultos, su padre era un pastor con elevados ideales, pero también un padre extremadamente irresponsable que se negaba a trabajar en el mundo secular en aras de sus supuestos ideales, dejando a su esposa e hija sumidas en la pobreza. Kyoko Sakura pidió que todos escucharan a su padre, y la iglesia, en efecto, floreció durante un tiempo bajo el poder de su deseo. Entonces su padre descubrió la verdad, la señaló y la maldijo, llamándola bruja que embrujaba los corazones de la gente. Finalmente comprendió que aquellos creyentes no se conmovían con sus sermones, sino que estaban hechizados por la magia de su hija. Un hombre que se creía santo descubrió que no era más que un parásito aferrado a una bruja. Su única opción fue suicidarse junto a su esposa y su hija menor, dejando atrás únicamente a Kyoko Sakura. ¡Qué adulto tan irracional y terrible! Ultraman condenó a muerte a este hombre en su corazón, a pesar de que la otra parte llevaba muerta muchos años. Después de eso, Kyoko Sakura se comportó como una egoísta empedernida. Ya no lucha por los demás, ya no cree en la justicia ni en la bondad, vive solo para sí misma. Pero Ultraman sabía que solo era un disfraz. Sakura Kyoko, en la obra original, al enfrentarse a Sayaka Miki, convertida en bruja, recuperó su instinto protector y eligió morir junto a su compañera. Tras haber vivido un infierno, aún estaba dispuesta a sacrificarse por los demás. Esta mentalidad ya superaba a la de la gran mayoría de la gente. Solo quería venir a ver si tu vida había mejorado, dijo Ultraman con una sonrisa amable, en un tono como el de un viejo amigo. ¿Eh? ¿Por qué debería aceptar ayuda de alguien que apareció de la nada? Kyoko Sakura se dio la vuelta, dándole la espalda, y su coleta dibujó un arco de rechazo en el aire. Está bien, lo entiendo. Quizás podamos cooperar para que me entiendas mejor. Kyoko Sakura no respondió y comenzó a alejarse. Realmente no necesito la semilla del dolor. Puedo ser tu mercenario gratis. Todo son ventajas y ningún daño para ti.
Tras decir esto, los pasos de Kyoko Sakura se detuvieron y luego pronunció otra frase. Tú, idiota que solo sabes ayudar a los demás, vas a sufrir una gran pérdida. Ultraman asintió y dijo con una sonrisa. Lo sé, 56. Capítulo 56. La juventud. ¿Aún queda tiempo antes de la noche de Walpurgis? Ultraman se encontraba en un estado de tiempo suspendido. Todo a su alrededor se había congelado en un silencio absoluto. Pero esta vez, no fue el propio Ultraman quien detuvo el tiempo. Se trató de una verdadera parada del tiempo. Ultraman miró el delgado hilo atado a su muñeca. El otro extremo lo sostenía la chica de cabello negro sentada frente a él. Omura Akemi estaba sentada frente a él, sus ojos violetas parecían excepcionalmente fríos en este mundo gris y helado. Esta era su base secreta, un rincón olvidado por el tiempo, donde las paredes proyectaban densos e intrincados diagramas cronológicos, cada línea aparentemente registrando un ciclo fallido. Superman, ¿puedes con esto? La voz de Omura Akemi era muy suave, como si temiera que la pregunta misma pudiera romper algo. No estoy seguro. La respuesta de Ultraman fue directa y sin rodeos, tan franca que la hizo dudar un instante. Ultraman podría haberle hecho una hermosa promesa, utilizando esa frase clásica de no te preocupes para tranquilizarla. Pero no lo hizo. Después de exponer los hechos, Ultraman simplemente la miró fijamente con esos ojos azules y dijo la siguiente frase. Pero haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos a todos, para proteger a todos. Después de todo, si no puedo ayudarte, mi persona se derrumbará, y el futuro se volverá aún más retorcido. Omura Akemi bajó la cabeza, apretando ligeramente los dedos. Su corazón se había insensibilizado hacía tiempo tras repetidos ciclos, como un trozo de hierro martillado y enfriado una y otra vez, perdiendo la capacidad de oxidarse y de percibir la temperatura. Pero en ese instante, aquel trozo de hierro tembló ligeramente. ¿Es este Superman? Se preguntó Omura Akemi en silencio. Que Mami Tomoe contactara con Superman fue su suerte, quizás, también la mía. Con Superman aquí, el futuro de la señora mayor, ya ha cambiado. La voz de Omura Akemi era muy baja, como si estuviera hablando con Ultraman, o más bien como si estuviera intentando convencerse a sí misma. Aquella anciana, llena de justicia, bondad y gentil, aceptará un final diferente esta vez. Aceptaremos, un final diferente. Sayaka Miki estaba de pie junto a la puerta de la habitación del hospital, observando al niño que estaba dentro a través del cristal de la puerta. Kyosuke Kamijo estaba sentado en la cama del hospital, con la luz del sol entrando por la ventana e iluminando el brazo que una vez había sido condenado a muerte por el doctor. Él miraba hacia abajo, con una sonrisa radiante en los labios que Sayaka Miki no había visto en muchísimo tiempo. «Qué bien, Kyosuke, puedes volver a tocar el violín». Sayaka Miki lo bendijo sinceramente en su corazón, cada palabra saliendo del fondo de su alma. Inicialmente, se determinó que la mano de Kyosuke no tendría una recuperación completa. Tal vez nunca podría volver a subir a un escenario, ni volver a tocar las cuerdas de un violín con un arco. Pero la tecnología médica en el extranjero había logrado un gran avance, la investigación sobre el último plan de tratamiento había alcanzado un hito, y requería una gran cantidad de estudio práctico. Los síntomas de Kyosuke coincidían, y por lo tanto, había una posibilidad. Un milagro había llegado de forma tan silenciosa. Sayaka Miki atribuyó el mérito a los esfuerzos de los científicos y del doctor, contenta por esta inesperada buena noticia y feliz de que el destino del chico que le gustaba finalmente hubiera sido reescrito. Ya basta. Sayaka Miki se apoyó contra la pared de la puerta de la habitación del hospital y susurró para sí misma. Pero, ¿debo molestarlo ahora? Kyosuke estaba a punto de viajar al extranjero para recibir más tratamiento. El camino que tenía por delante aún era muy largo, su mundo era inmenso, con el violín que tanto amaba y el escenario en el que estaba a punto de volver a subirse. Mientras Sayaka Miki seguía viviendo allí, esperando su regreso, esperando que diera su primer concierto de vuelta allí, mantener sus sentimientos ocultos en su corazón era suficiente. Sayaka Miki, eso es genial. La voz de Madoka Kaname llegó desde el otro extremo del pasillo, mientras se acercaba a ella con el rostro lleno de genuina felicidad por su amiga. El compañero Kamijo puede volver a jugar. Sí, todos respiramos aliviados. Una chica de pelo verde se acercó por detrás de Madoka Kaname. Era Hitomi Shizuki, amiga en común de ambas. Hitomi miró a través de la ventana de cristal al niño en la habitación del hospital, aquella silueta bañada por la luz del sol, moviendo los dedos. Sus dos manos estaban suavemente entrelazadas frente a ella, sus dedos se tensaban y luego se relajaban lentamente. Sayaka Miki miró a sus dos amigas y les dedicó una radiante sonrisa.
En ese momento, los tres solo deseaban de corazón la pronta recuperación del niño. Más lejos, Carl se apoyaba en la barandilla de la azotea del edificio de la escuela, y su visión privilegiada captaba la escena en la habitación del hospital. Carl observó a las tres chicas reunidas en la puerta de la habitación del hospital, dos de ellas con preocupaciones tácitas, y no pudo evitar negar con la cabeza, aunque una sonrisa apareció en sus labios. Amor adolescente, qué envidia me das. En su plan, Carl no tenía intención de que Sayaka Miki y Madoka Kaname tuvieran demasiado contacto con asuntos relacionados con las chicas mágicas, ni tampoco quería que firmaran ese contrato. Había construido una línea de defensa invisible donde no podían ver, bloqueando todas y cada una de las ondas y contactos de Kyubey. En realidad, Carl siempre supo que existía un atajo para resolver los problemas de este mundo. Apostar a que Madoka Kaname podría despertar directamente como la ley de los ciclos en este ciclo. Si no hacía nada, si la historia de este universo se desarrollaba según su trayectoria original, Madoka Kaname podría pedir ese deseo, convertirse en la diosa Madoka y resolver la noche de Walpurgis de una vez por todas, pero ese final no fue hermoso, una joven que cargaba con la desesperación de todo el universo, trascendiendo la existencia humana, con solo unas pocas personas que recordaban su nombre, la pesada carga de salvar a las chicas mágicas de todo el multiverso no puede recaer sobre los hombros de una sola joven. Carl aún sabía en su corazón que si esa chica de pelo rosa lo supiera todo, tomaría esa decisión sin dudarlo. Eso no encaja del todo con los requisitos para un final feliz. Carl apartó la mirada de la habitación del hospital y se dirigió hacia un rincón escondido en otra ciudad. Una criatura blanca estaba agazapada en la sombra de un edificio abandonado, sus redondos ojos rojos recorriendo la vasta distancia, encontrándose con su visión superior. Superman, ya me he mudado muy lejos de la ciudad en la que estás. Después de habernos lastimado tantas veces, deberías estar un poco más tranquilo ahora. ¿Podemos hablar? La voz de Kyubey resonó en su conciencia, tranquila como el agua, sin la más mínima ondulación. 57. Capítulo 57. ¿Le gustan los humanos? Ultraman apareció ante Kyubey, mirando a la criatura blanca que yacía a sus pies. Ultraman no habló. Sus ojos brillaban con una luz roja, y un calor intenso se acumulaba en lo profundo de sus pupilas, listo en cualquier momento para hacer desaparecer de nuevo a ese tipo que tenía delante. ¿Estás activo en todo el mundo, ayudando a las chicas mágicas de todo el mundo? Kyubey se agachó sobre la tubería de hormigón abandonada, mirándolo con un tono tan tranquilo como siempre, repitiendo esta frase una vez más. Apareces al lado de todas las chicas mágicas del mundo, haciendo cosas similares. Si viniste aquí a decir tonterías conmigo, entonces no es necesario. La voz de Ultraman era algo fría. Tras nuestra observación, combinada con todas las obras relacionadas con Superman creadas por humanos hasta la fecha, cómics, animaciones, películas, novelas, incluyendo fanfiction, hemos llegado a una conclusión aproximada. Los ojos rojos de Kyubey reflejaban la figura de Ultraman. En esos ojos no había emoción, solo puro cálculo. No tienes forma de resolver la crisis de este universo, aunque en algunas obras parece que Superman posee la capacidad de ayudarnos a retrasar el aumento de la entropía, pero obviamente tú no eres esa versión de Superman. Ultraman mantuvo un semblante serio y siguió escuchando. Te preocupas especialmente por esta ciudad, y aunque has ayudado a todas las chicas mágicas del mundo, has prestado especial atención a varias chicas que aún no han firmado un contrato. La expresión de Ultraman se volvió cada vez más fría. Aunque realmente quería actuar, comprendió que la criatura blanca que tenía delante casi había deducido su situación. Si a esto le sumamos que eres un ser surgido de una obra de fantasía, deducimos que este mundo también existe en forma de obra de fantasía en otros mundos, y tú, antes de descender a este mundo, ya conocías nuestra historia. También debes saber que Madoka Kaname es la clave para salvar este universo. Mientras pronunciaba esas palabras, la visión de calor roja atravesó el cuerpo de Kyubey. Esta criatura blanca se convirtió en una voluta de humo azul con el intenso calor, sin dejar ni siquiera cenizas. Otro Kyubey salió de las sombras, con paso pausado, como si nada hubiera pasado. Si quieres matarme, ¿podrías dejar algunos restos? Esto supone un gran derroche de recursos. Cada vez que reorganizo mi cuerpo, consumo energía. No quiero verte comer. Ultraman retiró su visión de calor, con una voz que denotaba una frialdad manifiesta. La responsabilidad de salvar el universo no debe recaer sobre un niño. ¿Entonces te vas a quedar sentado esperando a que este universo se dirija hacia la destrucción? Kyubey ladeó la cabeza, sus orejas se balancearon suavemente con el movimiento.
Esto no se parece a Superman. Superman encontraría la manera de combinar lo mejor de ambos mundos, salvar el universo y proteger a cada persona. Este es el significado que los humanos le han dado a este símbolo, y tú, Ultraman sonrió lentamente, divertido por la ira. ¿Intentando secuestrarlo moralmente otra vez? Tipo repugnante. Aunque estaba intentando encontrar una manera de solucionar este problema, solo verte le da asco. Incubadora. Ultraman se agachó, poniendo su línea de visión a la altura de los ojos rojos de la criatura blanca, y bajó la voz casi hasta un susurro. ¿Sabes cuánto tiempo tardarán los humanos en afrontar la crisis de calor extremo de la que hablas? Kyubey guardó silencio, no porque lo convencieran, sino porque el calor, la muerte, es una escala de tiempo que se mide en miles de millones de años. Si la civilización humana puede durar hasta ese momento es una variable desconocida. La supervivencia del universo es sin duda importante, pero ese es un punto final tan lejano, que cualquier discusión que utilice el presente como marco de referencia parece inútil. ¿Tanto te gustan los humanos? Después de un largo rato, Kyubey finalmente habló. Ultraman no respondió. Extendió la mano y la aplastó. ¿Como los humanos? Era un supervillano, un dictador que gobernaba Metrópolis con miedo, un kryptoniano con las manos manchadas de sangre, pero había algo que podía confirmar. Había sido humano y sentía cierta identificación con los humanos. Eso era suficiente. En cuanto a si le gustaban los humanos, Ultraman no creía poder alcanzar el nivel de esos reyes amantes de los humanos de antes de su transmigración. Carl regresó a la oficina. Mami Tomoe estaba de pie junto a su puesto de trabajo, sosteniendo 2 tazas de café compradas en la máquina expendedora. Al verlo entrar, sonrió y le entregó una de las tazas. «Mami, ¿pasa algo?», preguntó Carl con curiosidad, mientras tomaba el café. «Profesor Clark, me gustaría charlar un rato con usted, ¿le parece bien?». El tono de Mami Tomoe denotaba una ligera vacilación, más de lo habitual, mientras sus dedos rozaban suavemente el borde de la taza de café. «¿Qué ocurre?». Carl se acercó a ella, inclinando ligeramente la cabeza, con un tono de preocupación. Kyubey me dijo anteriormente que había encontrado a 2 chicas con aptitud para convertirse en chicas mágicas, aquí mismo en nuestra escuela, pero no ha aparecido últimamente y no tengo forma de confirmarlo con ellos. Mami Tomoe hizo una pausa, mirando a Carl. «Profesor, no querrá que a nuestra edad nos convirtamos en chicas mágicas, ¿verdad?». Ahora solo estaban ellos 2 en la oficina, las cortinas se mecían suavemente con la brisa y la luz del sol de la tarde se desplazaba lentamente sobre el escritorio. Carl guardó silencio por un momento, luego asintió y dijo: «Sí, aunque en el mundo del que vengo también hay superhéroes menores de edad, creo sinceramente que esta no es una responsabilidad que deban asumir niños de vuestra edad». Ultraman continuó aplicando las reglas del mundo de Superman sin inmutarse. Por supuesto, si un joven héroe apareciera en su mundo, Ultraman definitivamente no dejaría que ese joven héroe fuera al campo de batalla así como así. Este es un gran talento, no puede morir joven. Es cierto. Mami Tomoe cogió la taza de café, dio un sorbo suave y luego esbozó una sonrisa de alivio. Entonces no iré a buscar a esas 2 chicas. Deberían disfrutar de sus vidas como chicas normales, y tú, Superman, también estarás un poco más tranquilo. Desde luego, a Mami Tomoe no se le ocurriría monopolizar a Superman. Superman es el Superman de todos, el Superman de toda persona que necesite ayuda. Mami Tomoe sentía que él había permanecido demasiado tiempo en este mundo, corriendo de un lado a otro todos los días, y se sentía un poco culpable. Aunque tal vez sería más feliz teniendo un hijo menor, era evidente que la cantidad de personas a su cargo había aumentado nuevamente. La mirada de Mami se posó en la pantalla iluminada del grupo de chat. La señora Saeko seguía sin tener noticias y desconocía cómo iba ese supuesto juego de supervivencia. Kina debería seguir entrenando. Cada vez que habla en el grupo, se nota su esfuerzo y cansancio. En realidad, Mami Tomoe siempre había tenido la vaga sensación de que Kina le ocultaba algo. Lo había sentido desde el principio de su contacto. La admiración y el afecto de Kina hacia ella eran genuinos, pero cada vez que le preguntaba sobre la historia de su propio mundo, Kina dudaba y solo podía responder diciendo que no lo recordaba con claridad. Mami dedujo que su futuro original probablemente no era bueno, e incluso podría ser bastante miserable. La muerte, la soledad, no eran cosas en las que no hubiera pensado. Sin embargo, todo ya había cambiado. Mami Tomoe miró al hombre alto que tenía delante, que llevaba gafas de montura negra y bebía a sorbos pequeños el café que había comprado. Ahora ya no parecía tener tanto miedo.
Carl notó que la chica frente a él lo miraba fijamente con una leve sonrisa. Solo pudo pensar para sí mismo. ¿El café no sabe bien, es que no puede tomar bebidas dulces? 58. Capítulo 58. Los esfuerzos de Superman. A medida que crecía, Madoka Kaname descubrió algo: no tenía ninguna cualidad especial, ningún talento sobresaliente, sus notas eran promedio, su habilidad atlética era mediocre y siempre era la persona más insignificante entre la multitud. Tampoco parecía ser de mucha ayuda para los demás, a diferencia de Sayaka, que se atrevía a defender directamente a alguien cuando lo acosaban, o de Hitomi Shizuki, que podía hablar con gracia delante de toda la clase. Era simplemente una chica de segundo año de secundaria, corriente y sin más. En ese momento, Madoka Kaname estaba sentada en su escritorio, con el lápiz deslizándose inconscientemente sobre una página en blanco de su cuaderno. Imágenes extrañas de su pasado reciente pasaron fugazmente por su mente. El sueño de aquella chica de cabello negro luchando sola entre las ruinas, la criatura blanca desapareciendo en sus brazos, y aquellas enredaderas retorcidas y espacios que parecían grafitis, y el profesor Clark. Era muy probable que el profesor Clark fuera Superman. Ese día, dentro de la barrera, Superman apareció justo a tiempo, y el profesor Clark, por casualidad, no salió de ella. Sumado al énfasis que le había puesto su amiga de la infancia, Madoka ya se había convencido a sí misma de que su maestro era Superman. Como Superman la había salvado, decidió investigar más sobre su historia. Incluso antes de ver esas películas y leer esos cómics, Madoka Kaname ya sabía que Superman podía volar, poseía una fuerza increíble y usaba ese poder para ayudar a todos los necesitados. Era un superhéroe. Pero tras indagar más a fondo, Madoka Kaname descubrió que esas historias eran mucho más profundas de lo que había imaginado. Superman no nació siendo un héroe. Creció en los campos de trigo de Kansas, criado por una amable pareja de granjeros, y eligió usar su poder para iluminar el camino de los demás. Esperanza, bondad, mañana. Estas palabras nunca fueron eslóganes vacíos en las historias de Superman, sino cosas que demostró con cada vuelo, cada batalla y cada vez que se interpuso entre los débiles y los débiles. Madoka Kaname dibujó un pequeño símbolo de ese en su cuaderno, y luego dibujó una figura encapuchada junto a él, torcida y desproporcionada. Señorita Madoka Kaname, se oyó una voz masculina madura. Sayaka la empujó suavemente con la mano desde un lado. Señorita Madoka Kaname, estamos en medio de la clase ahora mismo, intervino una voz suave a su lado. Madoka levantó la vista bruscamente y vio a Carl de pie junto a su escritorio, sosteniendo un libro de texto, con una sonrisa de impotencia en sus ojos detrás de sus gafas de montura negra. Presa del pánico, Madoka Kaname dejó caer su cuaderno boca abajo sobre el escritorio. Su movimiento fue tan precipitado que casi tiró el estuche al suelo. ¿Sí? Lo siento. Toda la clase se giró para mirarla, soltando risas de buen humor. Madoka Kaname, la alumna modelo, soñando despierta en clase y siendo pillada con las manos en la masa por la profesora. Esta escena fue mucho más interesante que la del libro de texto. No se preocupe, señorita Madoka Kaname. Como estudiante, es bastante normal pensar en otras cosas de vez en cuando durante la clase. Carl se ajustó las gafas y fijó la mirada en el cuaderno de ella, que estaba boca abajo, con un trozo de la capa de Superman asomando por el borde. Pero como tu profesor, espero que prestes más atención a mi clase. Carl vio el dibujo torcido de Superman y sonrió. Sí, Madoka metió su cuaderno en su mochila, con la cara sonrojada hasta las orejas. Madoka también se está convirtiendo en una mala estudiante. Sayaka rió entre dientes, tapándose la boca. Omura Akemi estaba sentada en la última fila del aula, observando en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos. Su mirada iba de un lado a otro entre Carl y Madoka, deteniéndose finalmente en el símbolo de la S torcida que asomaba por el borde del cuaderno de Madoka. Después de clase, Carl regresó a su oficina. Poco después de sentarse, divisó de reojo una figura vacilante en la puerta de la oficina. Un mechón de pelo rosa asomó por detrás del marco de la puerta, se retrajo y volvió a asomar. Madoka Kaname claramente quería hablar con él sobre algo, pero no sabía si debía entrar. Carl suspiró para sus adentros. Madoka Kaname, esta niña, no debe tener bajo ningún concepto contacto con información relacionada con las chicas mágicas. Porque él comprendía su naturaleza demasiado bien. Una vez que Madoka Kaname descubriera la verdad sobre las chicas mágicas y se diera cuenta del tipo de dolor que sufrían las chicas de su edad, incluso sin la persuasión de Kyubei, e incluso si sus amigas todavía estuvieran a su lado, no dudaría ni un ápice en sacrificarse como una mártir. Ella era precisamente ese tipo de persona.
Una santa nata que se sacrificaba por los demás sin necesidad de ninguna razón. Carl había venido aquí y se había preparado mentalmente para cruzar las puertas de la escuela secundaria Mitakiara con el fin de estar a la altura de las expectativas de Kina. Kina era la administradora del grupo de chat, una persona que había emigrado a otra dimensión y conocía las obras originales, además de ser una poderosa promotora que publicitaba con ahínco a Superman dentro del grupo, y, sobre todo, una persona amable. Esa chica albergaba en su corazón un profundo deseo de cambiar el destino de esas chicas mágicas, y Carl, como el único del grupo con la capacidad de intervenir en ese mundo, había aceptado esa petición. Carl sabía que la raza alienígena de Kyubey nunca había tenido todo su potencial civilizatorio detallado en la obra original, basándose en sus recuerdos de antes de transmigrar, solo conocía la punta del iceberg. Poner un pie en ese planeta con tanta incertidumbre y lo desconocido era, en sí mismo, una imprudencia. Revelar su existencia ante todas las chicas mágicas del mundo y mostrar abiertamente sus cartas a esa criatura blanca podría no haber sido una estrategia racional, ¿y si fracasaba? ¿Y si el plan de contingencia en Lego World no se completaba a tiempo? ¿Y si él mismo sufría un daño insoportable? Carl podría perder a Mami Tomoe como compañera de grupo, decepcionar a Kina y hacer que Saeko se dé cuenta de que el Superman que admiraba no era en realidad más que eso. Pero alguien tenía que hacerlo, desde el día en que Mami Tomoe se unió al grupo de chat, desde el momento en que decidió desempeñar el papel de Superman en el grupo, ya sabía que tarde o temprano se enfrentaría a ese dilema. Brujas, Kyubey, la muerte térmica del universo, pero, siempre hay cosas que trascienden los cálculos de pros y contras, que trascienden la autopreservación y que trascienden las pretensiones y las actuaciones. Supongo que esta es la arrogancia de un transmigrante, que siempre quiere cambiar algo, susurró Carl para sí mismo con una sonrisa, con una voz tan baja que solo él podía oírla. Pero nunca planeé cambiar eso desde el momento en que transmigré. Después de todo, he sido así desde que era niño. Haciendo todo lo posible por cambiar, aunque sea un poquito. La notificación de mensaje privado del grupo de chat resonó en la mente de Carl. La abrió y vio la familiar foto de perfil negra. Batman. Superman, hemos terminado. Carl miró la línea de texto y sonrió. Esos dispositivos construidos con bloques de Lego World, esos proyectos interdimensionales probados por todos los miembros de Lego, esos planes que él y Lego Batman habían perfeccionado repetidamente, finalmente estaban completos. Esto era verdaderamente maravilloso. Código misterioso. 786, 40, 71, 50. Hay una sección de preguntas y respuestas, y probablemente ya sepan la respuesta. 59. Capítulo 59. La historia se acelera. Ultraman flotaba en el aire, su capa ondeando suavemente tras él. Omura Akemi estaba a su lado. Ninguno de los dos habló, simplemente observaban el camino que seguía abajo, por donde los estudiantes se dirigían a casa después de clase. Madoka Kaname, Sayaka Miki y Tomi caminaban juntas, una al lado de la otra. Sayaka Miki dijo algo que hizo que Hitomi se tapara la boca y riera, y los ojos de Madoka se curvaron formando medias lunas, su sonrisa luciendo excepcionalmente cálida bajo el sol poniente. ¿Tú, no te unirás a ellos? Ultraman giró la cabeza para mirar a la chica de cabello negro que estaba a su lado. La figura de Madoka Kaname se reflejaba en las pupilas de Omura Akemi. Sus labios se movieron levemente, luego negó con la cabeza, con voz suave pero sin vacilación. Ahora no es el momento. Ultraman asintió. Aparentemente no dijo mucho, pero en silencio añadió una nota a su agenda de terapia psicológica. Te ayudaré a retomar una vida normal, a disfrutar plenamente de la felicidad de ser estudiante y a jugar con tus amigos. La voz de Ultraman no era ni fuerte ni suave, como si estuviera enunciando un acuerdo preestablecido. Omura Akemi no respondió, limitándose a seguir observando aquella figura de pelo rosa que estaba abajo. Aún faltaba algo de tiempo para la noche de Walpurgis. Ultraman había eliminado casi por completo a los Kyubey de esta ciudad. Su superoído escaneó la zona, y el más cercano se escondía en el páramo a las afueras de la ciudad. Por supuesto, no podía descartar que este grupo de criaturas blancas tuviera otros métodos de vigilancia que él desconocía. Después de todo, eran una civilización que abarcaba el universo, así que no sería extraño que tuvieran algún nivel de capacidad de ocultación y observación. Ultraman no bajó la guardia. Entró en un estado de supervelocidad y todo a su alrededor se congeló instantáneamente. Una semilla de dolor apareció en su mano. El número de veces que aparecen brujas alrededor de Madoka Kaname está aumentando. La protección para ella también debe reforzarse.
Ultraman le entregó la semilla del dolor a la chica que tenía delante, y su mirada se posó en la chica de pelo rosa que estaba debajo. Omura Akemi permaneció en silencio, mientras las imágenes de esos bucles destellaban incontrolablemente en su mente. Innumerables líneas temporales, innumerables fracasos, y el final de cada fracaso era la misma escena. Madoka de pie sobre las ruinas de esta ciudad, enfrentándose a la abrumadora noche de Walpurgis, firmando ese contrato. Y de lo que más no podía desprenderse no eran las líneas temporales en las que Madoka conocía la verdad, sino esos bucles en los que creía que todo era infalible. Madoka desconocía la existencia de las chicas mágicas desde el principio hasta el final, protegida tan herméticamente que ni una gota de agua podía traspasarla. Sin embargo, en el momento en que descendió la noche de Walpurgis, esta chica aún se mantuvo en pie, poniendo fin a toda desesperación con la luz más brillante. Sin importar qué camino tomara, Madoka elegiría ese, no porque la engañaran, no porque la indujeran, sino simplemente porque era ese tipo de persona. Tú y yo sabemos que una chica tan amable como ella pedirá un deseo incluso a un desconocido. Ultraman habló lentamente, con la mirada fija en la distancia. En esa dirección, Kyubei había aparecido una vez más. Madoka Kaname había estado algo preocupada últimamente. Siempre tenía la sensación de que se le había escapado algo importante, pero por mucho que lo pensara, no lograba descifrarlo. Su situación actual probablemente era algo así. Se topó con monstruos extraños, experimentó lugares extraños y luego Superman descendió del cielo para salvarlos. Todo era como en una caricatura. Un personaje secundario se enfrenta a un peligro y finalmente regresa a su vida cotidiana. Sabía que no era la protagonista, solo un personaje secundario al lado de la protagonista que no sabía nada, pero en el fondo, siempre tuvo la sensación de que debería estar intentando conectar con algo. No era curiosidad, sino un apego más profundo e indescriptible. Qué extraño. Después de despedirse con la mano de sus dos amigas, Madoka Kaname caminó sola a casa, murmurando en voz baja. Madoka Kaname, una voz familiar provino de no muy lejos. Madoka Kaname alzó la vista y vio la figura alta que la saludaba con la mano, de pie en la esquina de la calle contra el sol poniente, con sus gafas de montura negra teñidas de un cálido color naranja. Profesor Clark, Madoka Kaname recitó el nombre aturdida. ¿Podemos hablar? Carl sonrió levemente. En la tienda de bebidas, Madoka Kaname colocó nerviosamente las manos sobre las rodillas, como un conejito al que llaman a la oficina del profesor. Carl le trajo 2 refrescos y se sentó frente a ella. Al ver a la chica de pelo rosa sentada erguida con los dedos ligeramente entrelazados, no pudo evitar sonreír. Madoka Kaname, le pido disculpas. Debería haberle explicado las cosas antes. ¿Eh? Madoka Kaname primero dejó escapar un sonido de confusión, luego mostró inmediatamente una expresión seria, como si estuviera haciendo un voto extremadamente solemne. No voy a revelar que el profesor es Superman. De ninguna manera. El profesor es una buena persona. Gracias. Carl miró a la chica que tenía delante, que parecía prometer con todas sus fuerzas, y asintió. Fue solo entonces cuando Madoka Kaname se dio cuenta tardíamente. El profesor no parecía negar que él era Superman en ese momento. Superman, profesor Clark, ¿es usted de otro mundo? Ah, lo siento, hice una pregunta inconscientemente. Madoka Kaname habló aturdida, y de repente se dio cuenta de que no debería haber preguntado, apretando aún más las manos sobre sus rodillas. No pasa nada, de hecho vengo de otro mundo. Carl se recostó en su silla, con un tono tan suave como si estuviera hablando del menú de la cafetería del día. Carl hizo una pausa, se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz denotaba un dejo de genuina preocupación. He notado que últimamente has estado un poco distraído. ¿Has tenido algún problema? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Madoka Kaname abrió mucho los ojos. Superman se había fijado en ella. En opinión de Madoka Kaname, Superman debería estar ocupado salvando el mundo, ocupado ayudando a aquellos que realmente están en peligro, pero ella había llamado la atención por una preocupación que ni siquiera podía articular. Madoka Kaname negó con la cabeza apresuradamente, diciendo que estaba bien. Superman debería tener personas y asuntos más importantes que atender. No debería perder el tiempo por sus insignificantes pensamientos. No te preocupes, charlar contigo no me impedirá ayudar a los demás. Carl repitió esta frase con una sonrisa amable pero firme, similar a cuando se la dijo a otra chica en el borde de aquella azotea. Eso es asombroso, Superman debe poder ayudar a mucha gente. Madoka Kaname miró a su señor frente a ella con una sonrisa confiada, sintiéndose algo impresionada. No.
Carl negó con la cabeza, su tono se tornó repentinamente serio, aunque no seas Superman, aún puedes ayudar a mucha gente. Madoka Kaname se quedó un poco atónita al oír esto, y luego asintió lentamente. Pero Madoka Kaname bajó la cabeza, mirando sus dedos sobre sus rodillas, su voz se fue apagando cada vez más. Pero soy demasiado ordinaria, parece que no puedo hacer nada. Carl observó sus pestañas bajas y sus labios ligeramente fruncidos, diciendo en silencio para sí mismo. No comprendes tu propia grandeza, pero Carl no lo dijo en voz alta, solo habló con su tono amable habitual. No, Madoka Kaname, la gente común también puede ayudar a los demás, puede hacer cosas que Superman no puede. Sin embargo, aún eres una niña. Primero debes protegerte, deja el resto en manos de mi señor. Madoka Kaname no sabía por qué el tema había tomado ese rumbo, pero se sentía mejor. Esa ansiedad indescriptible parecía estar suavemente envuelta por algo cálido, y ya no resultaba tan irritante. ¡Qué increíble, Superman! Realmente eres como el sol, así pues, esfuérzate por vivir tu vida al máximo, dentro de tus posibilidades, mantén un corazón que piense en los demás y ayuda a los demás sin perjudicarte a ti mismo. Esta es la grandeza que pertenece exclusivamente a la gente común. Carl terminó con una sonrisa y luego se puso de pie. Disculpen, dije algunas cosas raras y les quité mucho tiempo. No, después de charlar con el profesor Clark, aunque no puedo explicar lo que he entendido, me siento mucho mejor. Madoka Kaname también se puso de pie, mirando la alta figura que tenía delante, y mostró la sonrisa más sincera que había tenido desde que terminaron las clases ese día. Gracias, Superman. La suave sonrisa en el rostro de Carl se congeló repentinamente por un instante. Porque lo presentía. Fuera de los límites de la ciudad, a lo lejos, Kyubey había enviado una señal una vez más, invitándolo a viajar a un planeta lejano para negociar con su civilización. Carl pagó la cuenta, se despidió de la chica de pelo rosa que tenía delante y, a continuación, se dio la vuelta y salió del local de bebidas. Parece que, la historia se va a acelerar ahora, pensó Carl en silencio para sí mismo, mirando el objeto que luego Batman había enviado a través de la función de transmisión entre mundos en el grupo de chat. 60. El capítulo 60 comienza con una despedida. Kyoko Sakura se quedó de pie frente a aquella puerta, agarrando la llave con fuerza en la mano, frotando sus dedos contra ella durante un buen rato. Kyoko Sakura alzó la vista hacia el anodino edificio de apartamentos, luego bajó la mirada hacia la llave que tenía en la mano, dudó un instante y finalmente la introdujo en la cerradura y le dio un suave giro. La puerta se abrió. La habitación no era grande, lo justo para que una adolescente se instalara. Kyoko Sakura se fijó en el sobre que habían dejado sobre la mesa. Si todo iba bien, contenía los gastos de manutención de este mes. ¿Qué se siente?, preguntó esa voz familiar a sus espaldas. Kyoko Sakura se sobresaltó, sus hombros se sacudieron bruscamente, luego se dio la vuelta, fingiendo calma, y reveló sus colmillos. ¿Cómo te sientes? Solo estoy aquí para ver cómo estás. ¿Quién sabe si realmente eres la misma persona que dices ser en la superficie? ¿Qué tal los resultados? Deberían ser bastante buenos, ¿verdad? Es muy adecuado para un niño que vive solo. Ultraman flotaba en la puerta, con los pies a pocos centímetros del suelo, luciendo la misma sonrisa amable de siempre. Kyoko Sakura abrió la boca, mostrando sus colmillos bajo los labios, y estaba a punto de replicar. ¿Quién te necesita para que te metas en mis asuntos? Pero notó que la expresión del Superman que tenía delante había cambiado. La sonrisa de aquel rostro había desaparecido en algún momento, sustituida por una mirada seria, ligeramente solemne. ¿Qué? ¿Finalmente has decidido que ayudar a los demás es un error? Kyoko Sakura habló inconscientemente, con un tono que denotaba una curiosidad que ella misma no había notado. Buscaba validación, buscaba pruebas de que ves, incluso Superman piensa que ayudarme es inútil, para poder seguir refugiándose cómodamente en su egoísta coraza. No, solo vine a ver cómo estabas. ¿De verdad necesitas cambiar tu vida? Ultraman negó con la cabeza, con voz firme. Por cierto, ¿podrías volver con Mami Tomoe después de un tiempo? Ella realmente necesita compañía. Creo que ustedes dos pueden cuidarse mutuamente. Kyoko Sakura se quedó atónita, porque cuando el Superman que tenía delante dijo eso, su tono no sonaba como si estuviera haciendo una sugerencia, sino más bien como si estuviera confiando algo. Era como si alguien que sabía que estaba a punto de irse, confiara, una a una, las cosas a las que no podía renunciar, ¿eh?
Aunque no sé por qué la conoces, yo absolutamente, dijo Kyoko Sakura con irritación, pero fue interrumpida antes de que pudiera terminar. He escuchado tus historias, creo que en el fondo, todavía te importa mucho. Kyoko Sakura guardó silencio. Bajó la cabeza, su flequillo le cubría los ojos y sus manos se apretaban en puños a los costados. Por supuesto, esto es solo una pequeña sugerencia mía. En lo que a mí respecta, no está mal que se pueda vivir bien aquí. Ultraman volvió a sonreír y se giró, su capa roja brillando ante sus ojos. Kyoko Sakura observó aquella figura que se alejaba, sintiendo una irritabilidad indescriptible que, por alguna razón, le invadía el corazón. «Oye, yo no ayudo a la gente gratis», gritó Kyoko Sakura a la que se alejaba, con la voz varios decibelios más alta de lo normal. «Recuerda volver y pagarme». La figura hizo una pausa por un momento, y luego respondió brevemente y contundentemente. «HMM. Esta ciudad ha pronosticado la llegada de un tifón». La maestra estaba en el podio explicando el aviso sobre la suspensión de clases y las precauciones. Los alumnos, abajo, susurraban entre sí. Algunos estaban entusiasmados con el repentino día libre, mientras que otros miraban por la ventana con preocupación, a pesar de que afuera el cielo seguía despejado y soleado, sin una sola nube oscura. Madoka Kaname y Sayaka Miki intercambiaron una mirada, al ver la misma confusión en los ojos de la otra. El pronóstico del tiempo ya había comenzado a emitir alertas, pero ¿por qué se presentaba este clima anormal precisamente en este momento? Ayer todo transcurrió con normalidad. No había ningún indicio de que se estuviera formando un tifón. Omura Akemi bajó la cabeza, con las manos apretadas bajo el escritorio y las uñas clavándose en las palmas. Al instante siguiente, el tiempo se detuvo. El ruido en el aula desapareció al instante. La chica de cabello negro se levantó de su asiento, salió corriendo del aula, atravesó el pasillo congelado, cruzó la escalera solidificada y se dirigió directamente a la azotea de la escuela. Carl estaba allí de pie, de espaldas a ella, mirando las nubes oscuras en la distancia que ya habían comenzado a agitarse. Omura Akemi le agarró el brazo, apretando con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos y la mano le temblaba incontrolablemente. «Superman, ¿por qué es tan pronto la noche de Walpurgis?» La voz de Omura Akemi también temblaba. La coraza de calma que se había esforzado por mantenerse hizo añicos ante este repentino giro de los acontecimientos. Porque la incubadora podría no poder esperar más, Carl miró este mundo congelado y habló lentamente. Omura Akemi bajó la cabeza, sus labios se movieron y, finalmente, pronunció un solo nombre. Madoka. Carl miró a la chica que tenía delante, cuyos hombros temblaban, viendo el miedo y la desesperación que no podía ocultar ni siquiera en un mundo donde el tiempo se hubiera detenido, y entonces habló. «Abandonaré la Tierra temporalmente». «¿Te vas?» Omura Akemi levantó la cabeza bruscamente, con algo vacilante en sus ojos violetas. Como era de esperar, no puedo tener esperanzas, voy a enfrentarme a la incubadora. Carl dijo esto con un tono muy tranquilo, como si afirmara algo que era algo obvio. Omura Akemi interrumpió su monólogo interior, mirando fijamente, con expresión algo inexpresiva, al Ultraman que tenía delante. Entonces Ultraman llevó a esta chica de cabello negro a otro lugar, un espacio abierto y escondido detrás de la escuela. Allí, una figura negra permanecía de pie en silencio. Capa negra, capucha con orejas puntiagudas, el icónico símbolo del murciélago en el pecho, era Batman. «¿Llamaste a la Liga de la Justicia?» Omura Akemi se esforzó por recuperar la calma en su voz. «Solo Batman, pero la Liga de la Justicia nos ayudó en otro mundo». Carl fijó su mirada en este Batman. La complexión de este Batman no era diferente a la de un adulto normal, pero tras una inspección más minuciosa, algo parecía estar mal. La superficie del traje tenía partículas finas, redondeadas y sobresalientes, las articulaciones estaban conectadas de forma modular y la textura de toda la armadura era una mezcla entre metal y algún material de mayor densidad. Al segundo siguiente, el casco de esta armadura de Batman se abrió como una escotilla, dejando al descubierto el espacio operativo en su interior. En su interior se encontraba una pequeña figura de plástico negro, del tamaño de la articulación de un dedo, que manejaba con destreza la densa matriz de botones y palancas de control con sus pinzas. Omura Akemi observó la escena, sin palabras por un instante. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. «Este Batman es de Lego World», explicó Carl en el momento justo, fijando la mirada en esta armadura de Batman, construida con la lógica de los ladrillos Lego y la tecnología del universo DC.
Hacía referencia a los conceptos de diseño de muchas armaduras famosas en la historia de Batman, siendo la referencia principal la armadura El Bat, el traje definitivo creado por todos los miembros de la Liga de la Justicia, específicamente para hacer frente a combates de altísima intensidad. Solo que esta armadura que tenían delante estaba hecha de ladrillos Lego, la fuente de energía eran las reglas del propio mundo Lego, y el operador era Lego Batman. Ultraman se acercó a la armadura, recordando mentalmente el contenido de su conversación con aquella criatura blanca, y habló solemnemente. La incubadora empleó 3 planes. El primero consistía en evaluar si los métodos de rescate de otro mundo podían realmente representar una amenaza para ellos. El segundo plan era lograr que Madoka Kaname deseara convertirse en una chica mágica. Omura Akemi apretó los puños. No dejaré que lo consigan. Y hay un tercer plan, dijo Carl lentamente, que Superman pida un deseo. Omura Akemi giró la cabeza bruscamente, mirando inconscientemente al Ultraman que estaba a su lado. En primer lugar, yo también estoy muy confundido. En segundo lugar, Ultraman extendió las manos, con un tono que denotaba impotencia, no soy una chica hermosa. Solo Dios sabe por qué Kyubey quiso incluirlo como objetivo de un deseo, era un transmigrante. ¿Podría ser que la transmigración misma le hubiera otorgado algún rasgo que él desconocía? Ultraman no le dio muchas vueltas, porque la respuesta no importaba, después de todo, él no entregaría su alma a ninguna entidad para que experimentara con ella. Además, no era lo suficientemente grande como para sacrificarse por todo el universo. En cualquier caso, mientras no esté en la Tierra, Batman será tu compañero. Ultraman retomó el tema. La armadura de Batman de Lego emitió una declaración en voz baja, transmitida a través del altavoz de la armadura, que llevaba la voz ronca y única de Batman. Resolveré el problema yo solo. No necesito compañía. Omura Akemi no lo refutó, simplemente examinó con atención la armadura de murciélago hecha de Lego que tenía delante. La chica de cabello negro y el Batman negro se observaron mutuamente en silencio, mientras una atmósfera de calma impregnaba el aire. Parece que ustedes dos se llevan bastante bien. Carl sonrió y dijo esto. 61. Capítulo 61. Así comenzó el viaje. Ultraman llegó a su destino final. Este era su punto de apoyo en este mundo, el lugar donde usaba un delantal para preparar el desayuno cada mañana y donde charlaba con alguien por la noche mientras lavaba los platos. El apartamento de Mami Tomoe. Carl empujó la puerta y vio a la chica que debería haber estado en clase en la escuela. Mami Tomoe estaba sentada en una silla en la sala de estar, con las manos cruzadas sobre el regazo, todavía con el uniforme escolar puesto. Era evidente que acababa de regresar de la escuela. Al oír la puerta, levantó la vista. En sus ojos no había sorpresa, solo una quietud, como si esperara un juicio. Superman, ¿ha pasado algo? La voz de Mami Tomoe era más baja de lo habitual, con un temblor imperceptible. Carl miró a la chica que tenía delante y guardó silencio por un instante. Ya había preparado su discurso, una retórica amable, con la intención de disipar sus preocupaciones con una sonrisa al estilo Clark Kent, como siempre hacía. Carl sonrió lentamente y abrió la boca. ¿Por qué? Mami Tomoe bajó la cabeza, formulando la pregunta antes de que él pudiera hacerlo. ¿Me estás preguntando por qué le pedí a Batman que viniera? Batman y yo queríamos hablar de algunos asuntos específicos. Carl habló inconscientemente, pero fue interrumpido antes de que pudiera terminar. ¿Es porque te preocupa que no pueda aceptar la verdad? Mami Tomoe levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero su voz no se quebró. En cambio, transmitía una firmeza que le costaba mantener. Lo siento, Superman, soy una persona frágil, aunque quería ser tu fiel compañera. Carl se quedó paralizado. Aceptar la verdad, esas palabras, no, Mami Tomoe. Carl se acercó a la niña que lloraba, se agachó para poner su mirada a la de ella, con voz solemne y seria. Ya eres nuestro mejor compañero. Tu bondad y valentía, tu corazón que lucha por los demás, yo, y todos en el grupo de chat, lo vemos todo, y te admiramos de todo corazón. Carl hizo una pausa, y su voz se suavizó aún más. ¿Recuerdas nuestra conversación anterior sobre la valentía? Después de todo, nos hemos unido al grupo de chat. Quizás más adelante se unan nuevos miembros, y sin duda nos embarcaremos en aventuras en otros mundos, demostrando juntos nuestro espíritu de equipo. Mami Tomoe permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego habló, con voz muy débil, como si temiera que decirlo en voz alta lo convirtiera en realidad. Profesor Clark, ¿se embarcará usted solo en el camino de la salvación? Esta vez, ¿es para nosotras, las chicas mágicas?
Al oír esto, los ojos de Carl se abrieron ligeramente, una conjetura apareció en su mente, una conjetura sobre el crecimiento de la niña. Porque ser una chica mágica no es tan maravilloso como uno se imagina, ¿verdad? Mami Tomoe levantó la vista, mirándolo fijamente con sus ojos llenos de lágrimas. Mami Tomoe no apartó la mirada, no se inmutó, como si estuviera terminando un examen que se había retrasado demasiado. Desde el comportamiento antinatural de Kina al principio, hasta ti, Superman, que pareces estar siempre ocupado con algo desde que llegaste a este mundo, y finalmente llamando a Batman, será porque ser una chica mágica es una mentira, ¿verdad? Igual que el origen de las brujas, algo que ya sospechaba, pero que nunca me atreví a investigar, a Mami Tomoe le temblaban las manos, pero no se detuvo. He estado usando el lema de la justicia todo este tiempo, mientras en realidad. Su voz finalmente comenzó a quebrarse. Ya lo había deducido. Las brujas podrían ser chicas mágicas. Aquellas seres que había eliminado, a quienes había considerado monstruos, alguna vez habían sido chicas como ella. Mami Tomoe había estado matando a gente de su misma edad durante todo este tiempo, disfrazando este hecho con justicia, disfrazándolo durante tantos años. Carl miró inconscientemente la piedra del alma de Mami Tomoe. Aquella gema dorada seguía colgando silenciosamente sobre su pecho, con una luz constante y cálida, sin rastro de contaminación ni corrupción. Ella no se había desesperado, a pesar de haber deducido la cruel verdad. No, Mami Tomoe, lo que has hecho no está mal. De verdad salvaste a otros. No podías cambiar las tragedias de esas chicas, pero de verdad protegiste a mucha gente común. Eso es indiscutible. La voz de Carl volvió a ser firme. Colocó una mano sobre el hombro de la chica, presionando ligeramente con la punta de los dedos, como para transmitirle esa convicción directamente. Y vine por tu futuro, para que puedas seguir manteniendo tu bondad y tu corazón que lucha por salvar a los demás. Por favor, déjenmelo a mí, por favor, déjenmelo a mi señor, por favor, déjenmelo a Superman. Todo terminará, y seguramente recibiremos con los brazos abiertos un mañana mejor. Carl respiró hondo, y su voz adquirió de repente una solemnidad sin precedentes, como si estuviera haciendo una promesa que debía cumplirse. Cuando todo esto termine, quiero invitar a todos los miembros del grupo a elegir un mundo y viajar juntos. Antes de eso, daré por finalizado todo esto. Mami Tomoe miró fijamente al hombre alto que tenía delante, con la mirada perdida. ¿Qué clase de sensación era esa? Cuando Carl pronunció esas palabras, ella sintió un vínculo similar al de una familia. No se trataba de una amistad cortés, sino de una promesa que solo los familiares harían. Sí, te esperaré. Mami Tomoe respiró hondo, ladeó la cabeza y, lentamente, con esfuerzo, esbozó una sonrisa. Creo que no mentirás, porque, eres Superman. Así es, Carl también sonrió. Soy Superman. Mami Tomoe, te has vuelto realmente fuerte. Estoy orgullosa de ti. Ultraman se encontraba en órbita fuera de la Tierra. Bajo sus pies se extendía aquel hermoso y apacible planeta azul. En la mano de Ultraman apareció un megáfono hecho de Lego. Parecía un trozo de plástico comprado sin más en una juguetería. Pero esta creación se realizó siguiendo las reglas de Lego World. Tras ser ajustado, el sonido que emitía solo sería escuchado por un grupo específico de personas. Esa es la extravagancia de Lego World. Es fantástica. Ultraman cogió el megáfono, lo apuntó hacia la Tierra y habló lentamente. La voz de Ultraman se extendió a través del megáfono de Lego a todos los rincones del planeta, llegando a los oídos de todas las chicas mágicas del mundo actual. Chicas mágicas, soy Superman, lo siento mucho, no puedo luchar a vuestro lado hoy. Quiero deciros unas palabras. Las chicas mágicas de todo el mundo dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Miraron a su alrededor, buscando aquella figura familiar roja y azul, pero no encontraron nada. Entonces, todos miraron al cielo al mismo tiempo. Sé que vuestras vidas pueden ser terribles, como chicas mágicas, a menudo os veis atrapadas en los problemas de la batalla y de la vida, quizás estéis sumidas en la desesperación, quizás ya no creáis en el mañana, pero, por favor, nunca pierdan la esperanza. Crean en ustedes mismos, crean en quienes los rodean. Quizás el mundo no sea maravilloso y te encuentres con la traición, pero por favor, nunca olvides ese corazón ardiente. Todavía hay alguien aquí luchando por lo que es bueno. Al pronunciar la última frase, Carl apagó el megáfono, lo guardó en su dispositivo espacial, giró bruscamente y salió volando a toda velocidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pretencioso! ¡Qué asco! Ultraman se quejaba frenéticamente para sí mismo. Si su comportamiento actual se presentara en un cómic, se preguntaba cuánta gente lo encontraría repugnante.
¿Por qué tuvo que pronunciar un discurso tan hipócrita ante todas las chicas mágicas del mundo? Ultraman sentía que le ardía la cara. Aunque nadie podía verlo desde el espacio, lo único que quería era escapar de la Tierra cuanto antes. 62. Capítulo 62. Los cambios de las chicas. La gente de la ciudad se estaba mudando, la orden de evacuación de emergencia emitida por el gobierno se reproducía continuamente mediante camiones con altavoces, y la gente en las calles evacuaba de forma ordenada hacia los refugios designados. Las sirenas instaladas en la parte superior de los camiones con altavoces emitían alarmas estridentes, mezcladas con los urgentes llamados del personal. El cielo estaba nublado, como si alguien lo hubiera cubierto con una gruesa capa de tela gris plomiza. Fuertes vientos levantaban las hojas caídas y trozos de papel, haciéndolos girar en el aire, mientras que los árboles al borde del camino se inclinaban por el viento. Madoka Kaname y su familia se alojaban en el gimnasio que servía de refugio. El amplio espacio estaba repleto de gente. Algunos estaban sentados en esteras envueltos en mantas, mientras que otros se apoyaban contra las paredes, susurrando entre sí. Los niños, sin embargo, se habían adaptado al entorno más rápido que los adultos, correteando y jugando en los rincones. ¿Vamos a acampar aquí?, preguntó el hermano menor de Madoka Kaname, mirando a su alrededor con los ojos brillantes de la emoción propia de un niño. Para un niño pequeño, esto se parecía más a una aventura familiar repentina que a una evacuación previa a un desastre natural. Sí, todos están acampando. El padre de Madoka Kaname se agachó, le revolvió el pelo a su hijo y sonrió con dulzura. Madoka Kaname estaba sentada en una esterilla en un rincón, abrazando sus rodillas, observando en silencio todo lo que ocurría ante ella. ¿Por qué se hacía cada vez más pesada esa extraña sensación? La idea de que se le había escapado algo persistía en su mente, volviéndose más clara cuanto más intentaba ignorarla. Madoka. Una voz familiar resonó entre la multitud. Sayaka Miki se abrió paso entre la gente y la saludó con la mano. Sayaka Miki. Madoka Kaname levantó la cabeza, con un tono algo abatido. Madoka, no le tienes miedo a los truenos, ¿verdad? Sayaka Miki se sentó a su lado, mostrando una sonrisa burlona. Madoka Kaname simplemente respondió con voz suave y volvió a bajar la cabeza. Al ver a su amiga así, la sonrisa en el rostro de Sayaka Miki se desvaneció lentamente. Notó que Madoka no se encontraba bien. Entonces, Sayaka Miki se echó a reír rápidamente, le dio una palmadita en el hombro a Madoka y dijo: «Este clima sí que da bastante miedo. Sigo teniendo la sensación de que me he perdido algo». ¿Qué me he perdido exactamente? ¿Me he perdido algo muy importante? Madoka Kaname abrazó sus rodillas y escondió el rostro entre sus brazos, no sabía la respuesta, y esa ignorancia la inquietaba aún más. En la parada del tiempo, Omura Akemi estaba de pie frente a Madoka Kaname, mirando con desdén a la abatida chica de cabello rosa. Levantó la mano, deteniéndose a pocos centímetros de la mejilla de Madoka, pero finalmente no la tocó. Esta vez, debo tener éxito. La voz de Omura Akemi era muy suave, como si le estuviera hablando a Madoka Kaname, o tal vez haciéndose una promesa a sí misma que debía cumplir. En este bucle, Madoka no se había topado con la verdad sobre Chica Mágica de principio a fin, no había visto a Kyubei y no había firmado ningún contrato. Madoka era una chica normal de segundo año de secundaria, que estaba acampando en un refugio con su familia debido al tifón. Este podría ser el punto más cercano al éxito entre innumerables escenarios. Omura Akemi se dio la vuelta y salió del refugio, atravesando la multitud congelada en el mundo de la detención del tiempo, y llegó a la calle vacía. El vendaval quedó congelado en el aire, y las hojas arrastradas quedaron suspendidas en el aire como especímenes, y entonces el mundo volvió a la normalidad. No esperaba que la noche de Walpurgis llegara tan pronto. Una voz sonó a sus espaldas. Omura Akemi giró ligeramente la cabeza y vio a Mami Tomoe. La chica rubia, vestida con su traje de combate de chica mágica, estaba de pie en la calle desierta y le sonrió. «Hola, Omura Akemi. Ya he comprendido más o menos tu situación». Mami Tomoe se acercó a ella con paso firme y sereno. «Por favor, luchemos juntas». Omura Akemi miró a la chica rubia que tenía delante. La actual Mami Tomoe era diferente a la de antes, había luz en sus ojos. Antes de esto, cuando Ultraman abandonó la Tierra, Mami Tomoe estaba sentada sola en su apartamento, mirando la interfaz del grupo de chat. Dudó un buen rato antes de escribir finalmente una línea. Mami Tomoe. «Superman, ¿estás bien?» Superman. «Estoy bien. El paisaje del universo no está mal». Kina. «¿Qué pasó?» Mami Tomoe.
Kina, gracias por cuidarme tan especialmente desde que me uní al grupo de chat, siento mucho haberte hecho preocupar durante tanto tiempo. En la sala de entrenamiento, Kina acababa de terminar una serie de ejercicios físicos, apoyada contra la pared y dolorida por todo el cuerpo. Al ver este mensaje, se puso de pie de repente, sobresaltando a su acompañante que estaba cerca. Espera. ¿Por qué la señora mayor está diciendo esas cosas de repente? Podría ser. Kina, señora mayor, ¿lo averiguó? Mami Tomoe. Sí, es la verdad que nunca me he atrevido a investigar, pero realmente quiero dar un paso adelante y enfrentarla, igual que Superman. Kina se quedó mirando esa línea, comprendiendo ya la situación actual, la señora mayor, realmente ha cambiado. Kina, mayor, Mami Tomoe. Sin embargo, Kina, todavía me molesta un poco que me hayas ocultado cosas. La próxima vez que nos veamos, te voy a pellizcar las mejillas con fuerza. Kina, MMHMM. Estaré esperando. Por favor, debes venir a visitar mi mundo. Todos juntos. Kina se apoyó contra la pared, con los hombros temblando ligeramente. Estaba muy emocionada y preocupada. Superman realmente lo logró. Kina inmediatamente abrió un chat privado con Ultraman y, después de comprender los detalles generales, Kina le envió a Mami Tomoe toda la información que recordaba sobre la chica mágica Madoka. Por favor, todos, que haya un final feliz. El tiempo volvió al presente. Mami Tomoe finalmente supo la verdad. La piedra del alma convertiría a una chica mágica en una bruja. Kyubey era una civilización alienígena que se alimentaba de energía emocional. Las brujas eran precisamente en lo que se transformaban las chicas mágicas desesperadas. Cada uno de esos monstruos que había eliminado en el pasado había sido alguna vez una niña que, como ella, había pedido un deseo. Mami Tomoe finalmente comprendió lo que significaba el título que el sistema le asignó cuando se unió al grupo de chat. Desorientada. Este título era un resumen de su destino original, vaya grupo con un sentido del humor tan retorcido, Mami Tomoe negó con la cabeza, pero una sonrisa de impotencia y alivio apareció en las comisuras de sus labios. Mami volvió a dirigir su mirada hacia la chica de cabello negro que tenía delante. Omura Akemi, esta chica que había cargado sola con innumerables obstáculos. Mami Tomoe, mayor, Omura Akemi habló lentamente, con un tono de voz un poco más suave de lo habitual. Dejemos las conversaciones innecesarias para cuando todo haya terminado. Mami Tomoe dio un paso al frente y tomó las manos de Omura Akemi con las suyas. El calor de sus palmas se sentía a través de los guantes. Ahora, demos la bienvenida al mañana juntas. Omura Akemi bajó la mirada hacia las manos que sostenían las suyas. ¿Es este el cambio provocado por Superman? Omura Akemi no preguntó en voz alta, sino que simplemente asintió levemente. Omura Akemi alzó la cabeza y miró junto con Mami Tomoe hacia la tormenta que se formaba en el cielo lejano. Se acercaba la noche de Walpurgis, y ese horizonte retorcido era más horrible que en cualquier otro momento. Tú también lo oíste, ¿verdad? La voz de Superman, Mami Tomoe comenzó a caminar, con la mirada fija en la tormenta a lo lejos, con un tono firme y decidido. Sí, Omura Akemi la siguió, y las dos caminaron una al lado de la otra por la calle vacía. Mi yo del pasado nunca conoció a Superman, ¿verdad? Continuó Mami Tomoe. Sí, asintió Omura Akemi. En las incontables líneas temporales que había experimentado, Superman nunca había aparecido. En ese caso, soy realmente afortunada, Mami Tomoe ladeó ligeramente la cabeza, el fuerte viento le revolvió los mechones dorados de las sienes, pero sus pasos no se detuvieron ni un instante. Haber conocido a Superman antes, es realmente maravilloso. Oye. Mami Tomoe. Una voz, tan familiar que resultaba imposible que lo fuera más, provino de no muy lejos. Mami Tomoe se detuvo. Mami Tomoe giró la cabeza y vio un destello rojo. Kyoko Sakura estaba de pie bajo una farola en la esquina, portando aquella larga lanza que era más alta que ella, con su coleta ondeando libremente al viento. ¿Cómo podría faltar a la caza de la noche de Walpurgis? He venido a robarle su presa. Kyoko Sakura mostró sus colmillos, su tono era extravagante y provocador, pero sus ojos la delataban. No había hostilidad en ellos, solo una luz que había estado oculta durante mucho tiempo y que finalmente había encontrado una salida. Mami Tomoe se recuperó de su aturdimiento inicial, se tapó la boca con la mano y rió suavemente. Kyoko Sakura sigue siendo la misma de siempre. Dijo Mami Tomoe, sonriendo a la chica que estaba a lo lejos. ¿Eh? Kyoko Sakura golpeó el suelo con su larga lanza, produciendo un nítido sonido metálico.
Originalmente había querido decir no he cambiado, pero se tragó las palabras al notar que alguien más estaba de pie junto a Mami Tomoe. Kyoko Sakura miró a Omura Akemi sin saludarla, simplemente volvió la mirada hacia Mami Tomoe e hizo un gesto con la barbilla en dirección a la noche de Walpurgis. Kyoko Sakura, Omura Akemi miró a esta compañera, que era considerada la más confiable en bucles anteriores. ¿Superman también te cambió a ti? Eso es realmente maravilloso.